en armonía, dice la palabra de Dios. Y aun cuando venimos a buscar de su presencia, es muy importante. En esta mañana, Dios me ha permitido poder traer la palabra de Dios. Y la verdad, es un privilegio cada día poder enseñar esa palabra, poder ser guiados a través del Espíritu Santo. Porque ese es alimento para nuestras vidas, es alimento diario para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, en el día de hoy, les invito a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 12. Y vamos a estar ahondando en la palabra de Dios en esta mañana. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Dios mío, que tú nos regalas, Dios mío, para venir, aprender de tu palabra, para poder, Dios mío, conocer más de ti cada día, oh Dios. Padre Santo, coloco delante de tu presencia este tiempo, Dios mío, Padre Santo, para que tú obres, Dios mío, en los corazones, aún en nuestras vidas, Padre Santo, para poder, Dios mío, entender, comprender lo que tú tienes para el día de hoy, Dios mío. Te doy gracias, Padre Santo, porque sé que tu fidelidad es grande, Dios mío, y sabemos, Dios Santo, que tu misericordia es infinita, oh Dios. Te damos gracias a ti, Señor Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy lo he titulado: La ley establecida de Dios, establecida por Dios, es para bien del ser humano. Resulta de que por lo general el ser humano es dado a establecer leyes, ¿cierto? Y Dios también desde un principio ha establecido leyes, y leyes para la humanidad, pero no leyes para, digámoslo así, en este mundo, sino para poder estar junto a Él, delante de su presencia, a su manera, a la forma de Dios. Las leyes que Dios ha establecido son leyes de bendición, son mandatos incorruptibles, ¿sí? Y como dice allí Santiago 4, en la parte A, uno solo es el dador de la ley, ¿sí? ¿Quién es el dador de la ley? Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: solo Dios, quien ha dado la ley, Él es el juez, ¿sí? Solo Dios es el que ha dado esa ley. Solo Dios es el que ha establecido una ley perfecta, una ley verdadera, una ley que es difícil de alterar. Sí, y aunque la han querido alterar, pero realmente su palabra sigue y seguirá para siempre. Amén. Entonces, como Dios es ley, ¿sí? Me puse a la tarea de indagar, me metí un poquito en el tema de pronto del área del derecho, y averigüé qué es ley. Y viene del latín lex o legis, que es una norma jurídica dictada por un legislador, es decir, un precepto establecido por una autoridad competente, en que se prohíbe algo o en consonancia con la justicia, ¿sí? Si vamos más allá a ver qué es una norma jurídica, es una prescripción dirigida al orden del comportamiento humano. En base a esto, vemos que Dios quiere establecer normas para el comportamiento humano, ¿sí? Y desde un principio ha establecido normas para que el hombre, el ser humano, siga lo que Dios desea para nuestras vidas, ¿sí? Y si vamos más allá a ver qué es legislador, es aquella persona que tiene la facultad de intervenir en la elaboración de leyes. Dios es el principal, o digámoslo de esta manera,
el único que ha empezado a establecer leyes reales, verdaderas, que si el ser humano las siguiese serían de mucha bendición, ¿sí? Si el ser humano se dice a la tarea de cumplir las leyes que Dios establece, no viviríamos de pronto de la manera que estamos viviendo. Pero como esas leyes están establecidas por Dios, tienden a ser quebrantadas, igual que cualquier ley humana, ¿sí? Hay una definición que se utiliza en el mundo de que echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Siempre la tendencia a desobedecer, ¿sí? Más adelante vamos a estar viendo sobre el tema de la desobediencia, que empezaba a ser quebrantada por ser humano, empezó a ser quebrantada esa ley, ¿sí? Entonces Dios, como es Rey de Reyes y Señor de Señores, estableció la ley que rige inicialmente la vida espiritual del ser humano, para así poder vivir una vida eterna de acuerdo a sus deseos, que son de bien para el ser humano. Si vamos allí a Jeremías, Dios nunca, bueno, antes de ir allí, Dios nunca quiere para el ser humano lo malo, ¿sí? Y hoy en día, ¿qué se ve? De que el ser humano dice, no, las leyes que están establecidas en la Biblia son erróneas. Nosotros necesitamos tener nuestra libertad, creer en lo que para nosotros es bueno, en nuestra propia manera de ver las cosas. Y empiezan a desechar la palabra de Dios, empiezan a dejar de lado esas leyes verdaderas, espirituales, esas leyes que son de bendición para la vida del hombre, ¿sí? Y pensando y diciendo, de pronto llegan a decir, no, es que Dios estableció una ley o estableció esas leyes, pero esas leyes son algo contrarias a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y las empiezan a quebrantar, o sea, ponen digamos, en el tema de que Dios se equivocó, ¿sí? Dios establecer esas leyes se equivocó. ¿Cómo así de que Dios me manda de que tengo que estar allí casándome con una mujer? ¿Sí? Empiezan de pronto a decir, no, eso es incorrecto, yo puedo tomar mi decisión y casarme con lo que yo quiera, ¿sí? Yo puedo decidir sobre mi propio cuerpo. Dios se equivocó al establecer una ley de que tenía que nacer así, ¿sí? Entonces empiezan a quebrantar leyes, empiezan a quebrantar todo este tema, ¿sí? Vamos a ir a Jeremías 29:11. Y entonces allí es cuando ellos dicen de que realmente Dios se equivocó y les está haciendo un mal, les está haciendo un mal para sus vidas, para el libre desarrollo de su personalidad, ¿sí? Pero Dios no se equivoca, Dios siempre es bueno en todo aspecto y Él siempre quiere el bien para el ser humano. Entonces Jeremías 29:11. Vamos a estar meditando allí en la palabra. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es tan grande el amor de Dios de que los pensamientos de Dios para el ser humano son de bien. Siempre, Él no va a querer el mal de ninguno de nosotros, y menos que nadie perezca ni pierda su alma eternamente. Él quiere el bien para el ser humano, para el hombre, y ese fue el diseño original desde un principio, ¿sí? Y vuelvo y reitero, la naturaleza humana siempre nos ha llevado a eso, a quebrantar las normas, a quebrantar esas instrucciones, a quebrantar las leyes que Dios ha establecido. Y es importante retomar, empezar a entender lo que Dios nos dice a través de su palabra, que es la ley de vida, que es la ley inquebrantable, que es la ley de bendición, y Dios no se equivoca, ni se ha equivocado al establecer la palabra. Es una palabra tan vigente, ¿sí? Una palabra que va a ser inquebrantable, y por más que quieran de pronto eliminarla, la palabra permanecerá para siempre, ¿sí? Pero la ley de Dios, su palabra, no es solo para el ser humano, es también para toda la creación en general, ¿sí? Resulta de que si vemos lo que pronto significa ley,
norma jurídica y todo ese tema, pues aplicable para una buena convivencia del ser humano, acá en la tierra, ¿sí? Pero Dios, esas leyes no solamente las estableció para el ser humano, también hay leyes para la naturaleza, ¿sí? Leyes que Dios estableció desde un principio, y lo que me llama la atención desde que hasta el día de hoy la naturaleza sigue cumpliendo la ley y el hombre ha quebrantado la ley. La naturaleza sigue allí en su proceso, ¿sí? ¿Y qué ejemplos podemos tener respecto a eso? Si vamos al primer capítulo de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, ahí podemos ver todo el tema de la creación, ¿sí? Todo el tema de la creación que Dios hizo. Y siempre terminaba cuando terminaba de realizar algo, de crear algo, decía, y vio Dios que era bueno, ¿sí? O sea, todo lo que Dios estaba creando, aún la naturaleza, era buena o es buena para el ser humano, ¿sí? Todo es para bendición del ser humano. Todo lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, es para bendición de nosotros mismos, ¿sí? Y como ejemplos, ¿qué tenemos? Si vamos a Génesis 1:11, dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Aquí vemos de que Dios establece y dio una orden que se formase la naturaleza, allí la hierba y árbol que dé fruto. Fue una orden que Él dio, salió de su boca esa palabra y fue y empezó a producir la tierra, ¿sí? Allí ya Dios empezó a ir estableciendo leyes, ordenanzas, ¿sí? Y hasta el día de hoy, como venía diciendo esta mañana en la oración, hasta el día de hoy Dios es tan fiel y Dios ha sido tan bueno con el ser humano que aún sigue dando provisión al ser humano independientemente de que peque el ser humano, independientemente de que exista su iglesia, porque Dios muy bien puede haber dicho, no solamente van a tener el beneficio del alimento, del agua, mi pueblo, mis hijos, pero no, Dios de igual forma siguió allí dando provisión. ¿Por qué? Porque dio una orden y estableció una ley desde que comenzó su creación, ¿sí? Y sigue la naturaleza produciendo alimento día tras día. ¿Por qué? Porque es necesario, porque Dios sabía o sabe que es necesario, de que el ser humano tiene que ser alimentado, ¿sí? Para poder vivir en esta tierra. Y así las personas le fallen a Dios, así puedan decir de que Dios no existe y decir cosas maldiciendo a Dios. Dios es tan misericordioso que sigue dando allí, porque esa ley la sigue cumpliendo la naturaleza, ¿sí? Sigue allí la ley cumpliendo esa naturaleza que desde un principio Dios comenzó a dar, ¿sí? Entonces allí Dios tiene tanto amor por la humanidad que mira desde el principio, ya empezó a decir, bueno, va a tener la generación tras generación su alimento, ¿sí? Que hay naciones, que hay lugares que escasea, que hay desnutrición, que hay hambre, sí, pero si vamos a ir más al fondo de la palabra y miramos por qué es eso es por la consecuencia del pecado del hombre, porque el hombre se ha separado de Dios. Y de hecho porque han quebrantado la ley de Dios. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de lo que es quebrantar la ley de Dios. Y todo lo que puede traer a un contorno el pecado del ser humano, ¿sí? En segundo lugar, siguiendo ahí en Génesis, hay algo muy importante también para la salud del ser humano. Y es el tener la luz, el calor, también la noche, ¿sí? Eso es necesario, estar bien nivelado el tema ambiental para beneficio del ser humano, porque si se altera de alguna manera el ser humano empieza a sufrir. Entonces Dios estableció las lumbreras, ¿sí? El día y la noche, versículo 14 de Génesis. Dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, ¿sí?
Allí Dios estableció las grandes lumbreras, estableció grandes cosas, pero todo esto también es dado por Dios a través de una orden. Sean, hágase en las lumbreras, hágase en la luz, que se diferencie el día de la noche. ¿Sí? Empezó también a ordenar eso. Y si vamos a la parte de la agricultura y a muchas otras áreas también de pronto puede caber, es muy necesario las temporadas, ¿cierto? Para cultivar. Muchas veces los campesinos, ahorita pues no sé, ya el tiempo ha variado mucho, pero antiguamente la gente se guiaba mucho por el tiempo para siembra, de acuerdo a cómo estuviera la luna, ¿sí? Se podía podar de alguna manera de acuerdo si estaba en tal tiempo, ¿sí? Y aún antiguamente, ¿sí? La gente para hacer sus proyectos de siembras o de cultivos miraban las estrellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo como estuviera podían realizar esos siembros. Entonces vemos allí que Dios aún se sigue preocupando por eso desde un principio, estableciendo esa ley de que las lumbreras sigan allí. Y no se han caído, allí permanecen y siguen, ¿sí? Y hay muchas, y todo esto ayuda para el beneficio del ser humano. También creó dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y lumbrera menor, ¿sí? Eso está allí en el versículo 16. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorara en el día y la lumbrera menor para señorar en la noche. Hizo también las estrellas. Allí Dios estableció, y está desde esa orden establecida de que el sol tiene que salir en cierto tiempo y la luna tiene que salir en cierto tiempo todos los días, ¿sí? Ya lo que se divide el día en día y noche, ¿sí? Y la tierra sigue allí, su propio funcionamiento, la creación de Dios sigue allí cumpliendo esa ley, porque Dios ordenó también al sol, salga tal día, la luna salga de noche, ¿sí? Y sigue cumpliéndose día tras día, ¿sí? O sea, no han quebrantado la ley de Dios, la naturaleza. La ley sigue allí para ellos. Y están, si uno pone pronto a hacer investigaciones, y yo siempre traigo a colación este tema, la Tierra está en un constante movimiento, ¿cierto? Está girando sobre su propio eje y va a mucha velocidad. Y esa Tierra no se ha detenido, sigue girando. Todos los 365 días del año sigue allí en su proceso, ¿sí? Dios le dio la orden a la tierra, gira sobre tu propio eje allí, siempre, siempre, durante generación tras generación tras generación, sigue girando, sigue allí, ¿sí? Y la tierra no puede decir, Dios, ya me cansé, y parar en seco, porque si para en seco, ¿qué pasa? Nosotros salimos despedidos hacia el espacio, ¿sí? Dios sigue allí estableciendo su poder y su soberanía sobre la tierra. Solamente la tierra deja de funcionar cuando Dios le diga, ya pare. Pero sigue allí. Y eso es lo que nos trae a nosotros o lo sostiene aquí en la tierra, porque si no salíamos despedidos hacia el espacio. Y Dios sigue allí manteniéndonos y sigue teniendo amor por el ser humano. ¿Sí? Y Dios es tan grande que aun cuando detuvo el tiempo con Josué, que la tierra realmente se detuvo por varias horas, no recuerdo, pero sí fue un tiempo largo. Y Dios es tan bueno que no afectó, tuvo el poder de decir deténgase tierra y no afectó al ser humano. ¿Sí? No afectó, se detuvo el tiempo completamente y no afectó al ser humano. O sea, es tan grande la misericordia de Dios que en ese momento, y si uno hablara científicamente, si se detiene la tierra como de pronto no habla allí en el tema de Josué, hubiera muerto toda la humanidad inmediatamente. Pero no, Dios es misericordioso y tiene tanto el poder de que detuvo la tierra y aún el ser humano siguió allí viviendo. Es algo tan maravilloso que Dios hace. Y otro punto que vemos allí en Génesis, y es un punto que ya hoy en día definitivamente lo están descartando de la sociedad,
¿sí? Dice el versículo 27 al 28. Y los bendijo Dios. ¿A quienes bendijo? Vamos desde el 27. Y Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Ya le dio una orden al hombre. ¿Sí? Creó varón y hembra, los creó, dice allí. Y empezó a dar una orden: fructificad, ¿sí? Multiplicar la tierra, llenarla, ¿sí? Y el día de hoy ya empiezan a decir: no, eso de pronto Dios se equivocó. ¿Para qué tener hijos si el mundo va de mal en peor? ¿Para qué tener hijos si vienen a sufrir al mundo? ¿Sí? Y alguien me decía: ¿por qué te preocupas para tener hijos si van a venir a sufrir al mundo? Yo le decía a esta persona: es importante tener hijos porque Dios lo estableció en su palabra. Y dice: llenar la tierra y sojuzgarla. Es necesario que siga habiendo gente en la tierra, es necesario que siga naciendo personas, porque eso es lo que Dios estableció, ¿sí? Eso es lo que Dios estableció desde un principio. Y si vienen hijos, es porque Dios lo permitió y porque quiere darnos una bendición a través de esos hijos, ¿sí? Dios no se equivoca. Dios dice: uy, no, me equivoqué darle este hijo a esta pareja porque es que en 2 años va a suceder algo terrible. No, Dios ya tiene todo muy bien diseñado. Dios no se equivoca, ¿sí? Y más si somos de su pueblo, Dios no se equivoca en ese aspecto. Dios trae la bendición aún para nuestros hijos, ¿sí? Entonces debemos obedecer la palabra, ¿sí? Ya con esto tampoco es que voy a decir de que van a tener 10, 12 hijos, porque es que Dios lo dice, no. Ya es lo que Dios decida, ¿sí? Pero sí es importante tener una generación, ¿sí? Una generación que siga llevando la palabra, porque nosotros vamos menguando y hay que ir dejando allí el remanente que va a seguir llevando la palabra de Dios, ¿sí? Hay que seguir dejando ese legado de que una persona, de que los hijos sigan llevando la palabra de Dios a otras naciones, a otras vidas, a otras personas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese tema también. Hoy en día se ve mucho de que como hemos dicho, se está estableciendo esas leyes de prohibir o que nazcan bebés, ¿sí? Por eso está haciendo el tema de firma de referendo, ¿sí? De Provida. Y es porque realmente las personas dicen: no, si tengo un hijo, yo no lo quería, yo quiero matarlo, pero no, eso no es el diseño original de Dios. Siempre he dicho y sigo pensando: así sea, por sea la razón que Dios te haya dado ese hijo, sea deseado o no sea deseado, Dios te lo ha dado con un propósito, ¿sí? Dios te lo ha dado con un propósito que no sabemos cuál es, pero lo único cierto es de que ese hijo o hija puede ser de bendición para tu vida. No es una equivocación, ¿sí? No es una equivocación el que Dios permita que tengas un hijo. El siguiente punto es, yo pienso que el más importante, Génesis 2, 16 al 17, que dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Aquí hay una ley, y es la ley principal, digámoslo así, y es obedecer la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. ¿Y qué empezó diciéndole al hombre, a Adán y Eva? Inicialmente le dijo: aquí yo cultivé todos los árboles que ustedes quieran, pueden tomar del fruto que ustedes quieran, todo pueden tomar, pero tengan cuidado,
no coman del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Solamente era eso. Dios decía, ojo con eso, no vayan a comer de este árbol. ¿Sí? El ser humano, Dios nos dio un privilegio que sabiéndolo administrar es para bendición, pero si no, puede ser acarrear situaciones difíciles para nuestras vidas. Y es el libre albedrío. ¿Sí? Allí Dios, pues dio el libre albedrío al ser humano y podía tomar su decisión. ¿Sí? Y ahí es donde entra lo que inicialmente yo venía diciendo, de que el ser humano ya es el que toma sus propias decisiones y el que empieza a tener consecuencias de sus actos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí ellos empezaron a quebrantar ya la ley de Dios. ¿Y qué consecuencia tuvo el quebrantar la ley de Dios? Una consecuencia muy fuerte, demasiado fuerte para todo lo que Dios había creado. Con el simple hecho, ya que hubiera pecado el hombre, al desobedecer a Dios en el jardín del Edén, trajo una consecuencia aún para su creación. La creación empezó a ser afectada por el pecado, por la maldad del hombre, y hasta el día de hoy sigue siendo afectada la creación de Dios. Sigue siendo dañada por el ser humano, ¿sí? Porque desde ese mismo instante el ser humano empezó a destruir la creación de Dios, empezó a destruir todo lo que Dios empezó, lo que ha creado. Y por eso hoy en día vemos tanta situación climática inestable, porque el mismo ser humano ha empezado a dañar la naturaleza, lo que Dios creó. Entonces la ley de Dios comenzó a ser quebrantada. Si vamos a Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ahí vemos cómo le fallaron a Dios, cómo hicieron las cosas mal desde un momento, y quebrantaron la palabra de Dios. Y hoy en día se sigue quebrantando la palabra de Dios y aún las leyes humanas, ¿sí? Cualquier gobierno saca una ley, beneficio o bendición para el pueblo, y hay algunos que de pronto están en desacuerdo y empiezan a buscar la manera de cómo quebrantar las leyes, ¿sí? Empiezan a mirar, oiga, ¿será que puedo pasar una plática por debajo de cuerdo y me pasa tal documento? Porque es que la ley dice que hay que sacar documento de tal y tal forma, pero tengo que hacer un trámite. Y yo empiezo a quebrantar la ley diciendo, vea, hagan el favor con esa plática y ayúdeme, ¿sí? Y ahí empezamos a quebrantar las leyes humanas. Y si el ser humano empezó a quebrantar la ley de Dios desde un principio, ahí vemos la consecuencia, también se quebrantan las leyes humanas. Y estamos como tan acomodados a ese tema de estar quebrantando leyes, y nos olvidamos también aún de la ley de Dios. Si quebrantamos la ley humana, también quebrantamos la ley de Dios. Todas las normas que Dios estableció para la bendición del hombre son quebrantadas por el mismo ser humano. Pero la naturaleza y demás creación, a pesar de ser afectada por el pecado del hombre, sigue cumpliendo la ley establecida por Dios desde el inicio del mundo. Sí, ahí es donde yo inicialmente decía, a pesar de que el hombre peca, ha quebrantado la ley, la naturaleza sigue obedeciendo a Dios. La naturaleza sigue allí glorificando a Dios. La naturaleza sigue exaltando a Dios. O si no, levántese a las 5:30 de la mañana y ¿qué escuchas cuando te levantas? Los pajaritos cantando, adorando a Dios. Y ellos siguen allí cumpliendo la ley,
de Dios y siguen agradecidos con Dios. Las aves del cielo alaban a Dios, los árboles alaban a Dios, y hay una parte de la palabra de Dios que dice que la tierra aún ya se empieza a cansar y empieza a clamar a Dios para que Él empiece a hacer algo, porque el pecado está sobrepasando la situación tanto que la tierra está afectada. Y ahí es donde nosotros nos quejamos, ¿por qué los terremotos, por qué los maremotos, por qué las inundaciones, por qué tal y tal cosa? ¿Sí? Y no vemos que muchas veces es lo que nosotros hemos venido sembrando desde mucho tiempo atrás. No respetamos lo que Dios ha hecho. Pero hay solución a todo esto. Sabemos que la palabra de Dios igual dice que todo esto tiene que pasar. O sea, el mundo, el ser humano tiene que pasar por todo este tipo de procesos y llegar a un tiempo de juicio, donde Dios ya dice, bueno, aquí está mi palabra y voy a empezar a juzgar de acuerdo a la palabra. Y es donde todos seremos juzgados, ¿sí? Ahorita de pronto decimos, Dios, tú no escuchas las oraciones, mira cómo sube tanta maldad, cómo sube tanto pecado, y parece que no escucharas. Pero cuando Dios llegue a su tiempo y empieza a juzgar, hay de aquellos que no se arrepintieron, hay de aquellos que no cumplieron la palabra de Dios o trataron de cumplirla. Hay de aquellos. ¿Sí? Y dentro de eso, nosotros como pueblo de Dios y toda persona que llega a los pies de Cristo, empieza a actuar de una manera diferente, empezando a cumplir la ley de Dios, y es un mandato de Dios aún para sus hijos. ¿Sí? Y vamos a leerlo en Josué 1:8. ¿Sí? ¿Quién se lo sabe? ¿Nadie? Luchito, dígalo. Amén. Todo te saldrá bien. Amén. Entonces aquí en Josué 1:8 empezamos a ver de pronto una luz de cómo es empezar a cumplir las leyes de Dios. ¿Sí? Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente. Estudiar la Biblia constantemente es importante. Cada día. Sí, porque en ella está la vida eterna. Allí está la solución para todo problema del ser humano. Allí está la solución para toda dificultad. Allí está la solución para tener la salvación. Y está en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, estudiar constantemente, dice este libro de instrucción. Son instrucciones que Dios establece, pero como toda instrucción, como toda ley, Dios dice, aquí te la dejo, pero no estás en obligación de cumplirla. Tú decides si lo tomas o lo desechas, ¿sí? Pero hay una consecuencia, ¿sí? Igual que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, pero del bien y el mal no, ¿sí? Ella le está advirtiendo, porque de pronto puede haber una consecuencia allí. Entonces, Dios establece esas instrucciones, las obedecemos o no, pero Dios respeta nuestra decisión. Siempre va a respetar la decisión que tomemos, pero no quisiera que nosotros después llegáramos delante de Él llorando y diciendo, Dios, mira que me pasó esto. Y Dios no es como ese papá cansón que dice, te lo dije. No. Él dice, no, si vienes humillado te perdono, ven acá. Pero muchas veces las personas nos humillan delante de Dios, ¿sí? Y ahí es donde vemos afuera en el mundo de que la gente dice, yo soy así, yo hago las cosas como a mí me parecen, ¿sí?
y la Biblia no tiene ningún sentido para mí. ¿Sí? Entonces son cosas que de pronto el mundo dice allí, pero no tienen en cuenta a Dios y se han ido alejando de Dios. Se han ido alejando de ese libro de instrucción. Por eso no entienden, y a algunas personas les parece ilógico de que uno piense de que Dios estableció hombre con mujer. Y a Dios le parece ilógico, no, es que como Dios se va a meter en lo que de pronto para mí es conveniente, a mi manera de pensar y me parece que estoy bien. No, Dios no se puede meter en eso, pero sí aconseja que eso va a traer una consecuencia. Si no se arrepiente, puede perder su alma eternamente en el infierno. ¿Sí? Y si vamos más adelante, en Deuteronomio 6 al 9, dice así: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí también veo unos puntos importantes de obedecer la ley, la palabra de Dios. En primer lugar, guardarla en el corazón. Nosotros muchas veces somos como tan religiosos de que venimos al culto, escuchamos la enseñanza y preguntamos pronto el martes, el miércoles: oye, ¿te recuerdas que enseñaron el domingo? Ah, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Será que sí estábamos poniendo atención, sí estábamos guardando la palabra de Dios? Muchas veces no la guardamos, ¿sí? Y aún como hijos. Y si nosotros estamos así como iglesia, ¿qué vamos a esperar del mundo? Si nosotros estamos actuando así, que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y no estamos obedeciendo la ley, no estamos empezando a guardar en el corazón sus mandamientos, ¿qué vamos a esperar del mundo si nosotros no estamos siendo ejemplo? ¿Sí? En otro aspecto dice allí: guárdalas en tu corazón, repetirlas a los hijos, irlas instruyendo, irlas dando a conocer a los hijos. El mejor legado, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Es bueno dejarles algo para un futuro, su carrera universitaria, su profesión, de pronto algo de económico, pero sobre todas estas cosas dejar esa herencia de la palabra de Dios. Por eso es bueno, y dice aquí la palabra, instruir, repetirle a los hijos día tras día la palabra, enseñarles la palabra, darles a conocer la palabra en todo tiempo, ¿sí? Dice, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo estar llevando la palabra de Dios a los hijos. Enséñale a tu hijo versículos de la Biblia. Cuando él te pregunte: papá, mamá, ¿por qué dicen esto en el colegio, aquello? Instrúyelos a través de la luz de la palabra y enséñales qué es lo que Dios dice respecto a eso, si es bueno o no es bueno. Instrúyelos, pero de acuerdo a la palabra. Ellos tienen que ser formados a través de las leyes que dan vida, no leyes humanas que traen muerte, no leyes establecidas que lo que hacen es destruir a esos niños. Lo que hacen es destruir a esos jóvenes. Por eso vemos hoy en día niños ya con situaciones de suicidios, ¿sí? De que anímicamente están mal, de que pierden una materia y prefieren quitarse su vida que su papá sepa que está perdiendo el año. Y está en compromiso de la iglesia, aún con nuestros hijos, fortalecer eso. Lo que no está haciendo el mundo, nos corresponde a nosotros hacerlo con nuestros hijos. Y sigue diciendo allí:
el 8 y el 9. Y las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tener presente la palabra de Dios en todo momento. En todo momento estar presente la palabra de Dios. Dice allí en los postes, en las paredes, ¿sí? Tenerla presente en todo momento la palabra de Dios. Entonces, al cumplir la ley de Dios, empezamos a ver la bendición y empieza a cumplirse esa promesa que dice Josué 1:8, que irá bien en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas te irá bien. Vamos a volver a Santiago, pero Santiago, capítulo 1, del 19 al 27. Y dice así, Santiago capítulo 1, 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Aquí Santiago sigue afirmando lo que Josué nos dice allí mucho tiempo atrás, y eso pasaba muchos años atrás, pero Santiago sigue aquí diciendo. Si vemos en el versículo 19, dice pronto para oír, ¿sí? Estar atento a la palabra, meditar constantemente en la palabra también, porque dice diligentes, ¿sí? Todo hombre sea pronto, significa diligencia, para ir y escuchar la palabra, para tener esa hambre y sed de la palabra de Dios, para escucharla. ¿Sí? Pero dice también tardo para airarse. ¿Sí? Muchas veces nosotros vamos a la iglesia y pueden decir, oye, esa predicación iba directamente para mí, y hasta me puedo enojar con el pastor o el líder porque está hablando cosas que yo de pronto estaba viviendo. Y nos empezamos a enojar con el pastor, con la persona que enseñó, o si empieza el líder a direccionarnos sobre ciertos aspectos y no nos gusta, porque es realmente donde estamos fallando y está tocando allí la llaga de nuestro pecado, y nosotros empezamos a resentir y no estamos cumpliendo lo que dice la palabra, ¿sí? Prontos para escuchar, pero tardos en airarnos. Hay que tener en cuenta eso. Muchas veces Dios habla y nosotros negamos la voz de Dios. Dios nos quiere corregir y de pronto negamos esa corrección a través de un líder, a través del siervo que Dios ha colocado. Entonces, ser diligentes, escuchar y
no irarnos. Porque ¿qué pasa si nosotros nos airamos? Resulta de que si nosotros nos airamos porque no nos gustó tal cosa o tal otra, Dios no puede obrar, la obra de justicia de Dios no puede obrar. Y evita que se produzca en nosotros la rectitud que Dios desea que haya en nuestras vidas. Por eso es importante humillarnos delante de Dios y decir: Dios, esto es tuyo. Si esto es tuyo, por favor ayúdame a cambiar. Si hay algo que está tocando tu corazón y habla siempre que hay una enseñanza o a través de un mensaje, ya sea en la radio o televisión, y te sientes allí molesto por eso, pídele: Dios, ayúdame porque de pronto puedo estar fallando en esto. ¿Sí? Entonces es importante porque toda esa corrección, todo eso que escuchamos a través de la palabra es para poder tener esa rectitud delante de Dios, ser rectos delante de Dios, ser rectos en todos nuestros caminos, en todo nuestro andar, ser testimonio de Dios allí delante de la gente. ¿Sí? Por eso el versículo 21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mansedumbre, ser mansos, ser calmados. Pero la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho como lo dice, que dice: recibir con humildad la palabra establecida por Dios. Recibir con humildad. Y hay otro aspecto que allí lo sigue hablando Santiago, va a tomarme 5 minutos más. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Poner en práctica la palabra para no engañarnos a nosotros mismos. Ya es lo que venía diciendo también hace un rato. Nosotros muchas veces escuchamos la palabra y nos pasa como en la tradición, vamos, escuchamos y se nos olvidó que hablaron el domingo, que aprendimos, nada. Y si no recordamos eso, mucho menos lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Esto no solamente ir a escuchar, porque es muy bonito como habla el pastor, porque es muy bonito como enseña tal líder, o porque realmente me gustan las enseñanzas de tal persona cuando viene a predicar. Eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en que sea quien sea quien esté dando la palabra, nosotros tengamos ese corazón dispuesto para recibirla y aplicarla en nuestros corazones, aplicarla en nuestras vidas. Porque si no, nos estamos engañando nosotros mismos, no estamos engañando ni al pastor, ni al líder, ni a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es lo que venía diciendo Josué 1:8, ¿sí? De que el que estudia la palabra, el que escudriña la palabra, todo le irá bien. Y aquí Santiago lo confirma diciendo: quien hace o que mira atentamente la ley, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te irá levantando, Dios te irá llevando a un crecimiento espiritual día tras día mayor. Dios te irá llevando a mejorar. Por eso no tenemos que mirar la palabra de Dios como en un aspecto de que es porque Dios nos quiere juzgar, porque Dios de pronto quiere hacernos sentir mal. No. Como el título de la enseñanza dice, la ley establecida por Dios es para bien del ser humano. Todo lo que Dios estableció allí es para bien de nosotros mismos. Vuelvo y reitero, para bendición de nosotros.
Como conclusión, Dios a través de su palabra establece instrucciones o leyes que, como toda ley, se recomienda al ser humano obedecerla y aplicarla, pero el hombre es quien finalmente decide tomar o desechar esa ley o esa instrucción. Y muchas veces aún sabiendo sus beneficios y consecuencias. Nosotros sabemos, cuando establecen una ley humana, sabemos qué beneficios tenemos y qué consecuencias tenemos si la desobedecemos, ¿sí? Y cuando una persona quebranta la ley sabe muy bien en qué ha hecho mal y sabe muy bien de que tiene una consecuencia, ¿sí? Y también la palabra de Dios es así. Dios establece, listo, aquí tenemos la palabra de Dios, aquí la tienes para que la medites, para que estudies en ella, para que tengas crecimiento espiritual, para que me conozcas a mí, ¿sí? Pero tú decides si quieres realmente o no, ¿sí? Pero también hay consecuencias. Todos los pensamientos son para bien, los pensamientos de Dios son para bien, y aún en su palabra. Yo no veo nada en la palabra de Dios que sea de maldición para el ser humano. Quien se acerque a Dios viene a traer es bendición. Para el ser humano que no quiere obedecer la palabra de Dios trae una consecuencia. Por eso, cuando venga el tiempo que Dios venga a juzgar todo el mundo, no va a haber excusa de que alguien diga, no, es que a mí no me hablaron, es que a mí no me dijeron. Y Dios puede pasarte a ti una pantalla grande y decirte, ve, a tal fecha y tal hora fue tal hermano y te predicó. Y tú lo que hiciste fue desecharlo. La ley estaba allí, te estaba ofreciendo la ley, tú no quisiste. Estaba te ofreciendo el manual de instrucciones para una vida eterna y tú no obedeciste. Nadie puede decir de que no. O sea que si alguien ha recibido maldición o ha recibido situaciones difíciles o consecuencias de situaciones, es porque se ha desobedecido la palabra de Dios. Esa es para bendición del ser humano la palabra. Solo que el ser humano siempre ha decidido desobedecer la ley perfecta y como consecuencia vemos lo que está pasando en el mundo y en nuestro entorno. Es muy triste lo que está pasando en la humanidad hoy en día. Y día tras día se sigue cumpliendo lo que dice la palabra, la sabiduría clama en las calles. Y nosotros estamos tan cómodos aquí que no estamos llevando esta ley inquebrantable, perfecta a las vidas de las personas. No estamos llevando esa palabra a las personas necesitadas. Y estamos siendo indiferentes a lo que está pasando con el mundo. Como iglesia es importante levantarnos y tomar esa decisión realmente de seguir la palabra de Dios, realmente de cumplir sus mandamientos. Si nosotros, digámoslo así, por obediencia, cumplimos leyes del mundo para evitar muchas cosas, ¿cuánto más no debemos cumplir la ley de Dios? Porque esta es nuestro pasaporte a la vida eterna. Les invito allí a estar en pie, vamos a estar orando. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti, oh Dios. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, oh Rey, porque sabemos, Dios mío, que es importante obedecer tu palabra, oh Dios. Cuán importante es, Dios mío, llevar, Dios mío, a la práctica todo lo que tú nos nombras allí, Dios mío. Hoy pido perdón, Dios Santo, si te hemos fallado de esta manera, Dios mío, de que tan solamente somos oidores, pero no somos hacedores de tu palabra, oh Dios.
Y aún tu naturaleza nos da ejemplo, Dios, de que sigue cumpliendo tus mandatos, sigue cumpliendo las órdenes que tú diste desde un principio y no las ha quebrantado, Dios. Pero nosotros en nuestra naturaleza humana y pecaminosa, Dios mío, hemos quebrantado y quebrantamos tu ley, oh Dios. Por eso, Padre eterno, pido perdón, oh Dios, y te pido que tú nos ayudes a tener ese compromiso, Dios, para poder, Dios mío, aferrarnos a tu palabra, a orar, a clamar, a ayunar, Dios mío, Padre Santo, porque hemos dejado eso de lado, Dios, porque hemos dejado de lado todas estas cosas, Dios mío, Padre Santo, siendo indiferentes a la necesidad que tiene el mundo afuera, oh Dios, siendo indiferentes, Padre Santo, a todo lo que realmente el ser humano, Padre Santo, está allí requiriendo, Dios mío, para poder, Dios mío, tener esa paz real. Tener, Padre Santo, esa bendición tuya, amado Padre Celestial, porque tú dices, Padre Santo, que si meditamos en ella, que si confiamos en tu palabra, oh Dios, tú traerás bendición, Padre Santo, en todo lo que hagamos, Dios mío. Padre Santo, ayúdanos, Padre bendito, aún a tener, Dios mío, y dejar, Dios mío, como legado, Padre Santo, a nuestras generaciones, tu palabra, oh Dios. Padre Santo, instruirlos en tus caminos, enseñarles, Padre Santo, a vivir bajo tu voluntad, oh Dios. Glorifícate, amado Padre Celestial, Dios mío, en tu pueblo. Y hoy te doy gracias, Padre Santo, porque además, Dios mío, de ser un Dios grande, un Dios poderoso, también eres el Rey poderoso, el Dios grande, Dios mío, y principal en establecer leyes inquebrantables, leyes de bendición, leyes, Padre Santo, de vida eterna, Padre Santo, para el ser humano, Dios. Padre Santo, te doy gracias, Padre bendito, porque si no es por estas leyes, por este manual de instrucciones, oh Dios, no podemos tener la vida eterna, oh Dios, no podríamos echar mano, Padre Santo, de tu gracia, Dios mío. Hoy, Padre Santo, te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia, oh Dios, y los bendigo en el nombre de Señor Jesucristo, y te pido, Dios Santo, que tú te seas glorificando en cada uno de nosotros, Dios mío, para hacer bendición a nuestras familias, a nuestra entorno, Padre Santo, y aún a la sociedad, a la nación, Dios mío, que podamos realmente ser esa sal, esa luz, Padre Santo, en medio de las tinieblas, Padre Santo, para las vidas, Padre Santo, que necesitan de ti, oh Dios. Te damos gracias a ti, amado Padre Celestial. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.